Nada. Perdón. Cuando un Ingeniero, conjunto, dígame. es un conjunto generador si cualquier vector del mismo conjunto es combinación lineal de los demás vectores del mismo conjunto. Exactamente. Así es generador, ¿no? Entonces, un vector W1, cualquier conjunto, cualquier vector de W1 es de esa forma, ¿no? De la forma de A. Y ese vector de esa forma tiene que ser combinación lineal de los vectores de W1. Entonces, pondremos así, se cumple que A va a ser K sub 1 por el primer vector, menos 4 menos 2, menos 7 menos 6, más K sub 2 por el segundo vector, ¿no? Menos 5 menos 1 y menos 9 menos 10. Listo, eso va a ser. La primera parte está cubierta. Ahora haremos la segunda parte. Un vector genérico, esta parte nos hecho, ¿no? Aquí está. Un vector genérico, ay, caramba, che. Un vector genérico que pertenece a W1. Esa es la parte que nos hecho. Ahora nos falta la segunda parte. Esta de aquí nos falta. Ese mismo vector genérico debe pertenecer a W2. En este caso, este mismo vector genérico debe cumplir la condición de W2. ¿Está bien? Entonces, eso podemos anotar así. Este vector A va a ser tal que K sub 1 por la traza de ese vector, ¿no? Menos 4 menos 2, menos 7 menos 6K, menos 6, más K sub 2 por la traza de ese otro vector, que es menos 5 menos 1, menos 9 menos 10. Tiene que ser 0, ¿no? Entonces calcularemos esa traza, pues. La traza de aquí sería K sub 1 de menos 4 menos 6, más K sub 2, la traza de este otro vector sería menos 5 menos 10. Y eso tiene que ser 0 por esta condición y por esta condición. Aquí está, por esa condición. ¿De acuerdo? De ahí que tenemos. Menos 10 veces K sub 1, menos 15 veces K sub 2 es igual a 0. Y de ahí podemos despejar cualquiera de las variables. K sub 1 va a ser menos 15 sobre 10 K sub 2. Simplificaremos, K sub 1 va a ser menos 3 medios de K sub 2. ¿Están de acuerdo? Así va a ser, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso mismo reemplazaremos en alfa, en el vector genérico. En alfa. Va a ser así. A es K sub 1, que va a ser menos 3 medios de K sub 2, por el vector menos 4, menos 2, menos 7, menos 6, más K sub 2 del vector menos 5, menos 1, menos 9, menos 10. Y hacemos operaciones para encontrar el vector. K sub 2 le sacaremos por aquí. Podemos factorizar y entonces introducimos esto, ¿no? Menos 3 medios por 4 sería 6. Menos 3 medios por menos 2 sería 3. Menos por menos es más, 21 medios. Menos por menos es más, 6 sobre 2 es 3 por 3 da 9, ¿no? Así sería más el otro vector. Menos 5 menos 1, menos 9 menos 10. Y haciendo operaciones obtenemos 6 menos 5 da 1, 3 menos 1 da 2, 21 menos 18, 3 medios, 9 menos 10 da menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decía el problema? Decía, dado W1 y W2, encontrar W.
y ese W es este, ¿no? El conjunto W intersección de W1 intersección W2 es igual al conjunto general, o anotaremos así mejor, ¿no? Para tener nuestra nomenclatura, es igual al espacio generado por esa matriz que cumple las dos condiciones. 1, 2, 3 medios menos 1. Así es, esa sería la solución, ¿no? Repasaremos. Si quiero encontrar W1 intersección W2, ya sabemos que un elemento cualquiera tiene que pertenecer a W1 y al mismo tiempo tiene que pertenecer a W2. Entonces, como nos fijamos, en los dos casos se trata de matrices 2 por 2. Entonces, un elemento genérico va a ser esa matriz de 2 por 2, que tiene que pertenecer a W1 y que tiene que pertenecer a W2. Como W1 es generador y este elemento genérico pertenece a W1, siempre se va a poder escribir como una combinación lineal de ese conjunto, ¿no? Y en el segundo caso nos dan una condición. Para que este conjunto A pertenezca a W2, tiene que verificarse esa condición, que la traza de A del elemento genérico es 0. Entonces, como es combinación este vector A, sacamos esa traza, pues. La traza y la igualamos a 0. Entonces, ahí encontramos una relación entre K1 y K2. Y despejando de ahí cualquiera de las dos y reemplazando en el elemento genérico, podemos encontrar la familia de matrices que van a verificar la condición de la intersección. En este caso sería así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Solo estamos haciendo cumplir las condiciones que seguro nos han anotado, ¿no? Para la intersección, un elemento tiene que pertenecer al conjunto 1 y al mismo tiempo tiene que pertenecer al conjunto 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok, ya. Ahora haremos un problemita más, un poquito más largo, que tenga un par de ejercicios. A ver, déjenme ver. Ahí está, este haremos. Es clásico. Y va a ser, dice así. Si W1 es igual X, Y, Z, W, que pertenecen a R4, tal que X más Y menos Z más W es igual a 0, W2, X, Y, Z, W, que pertenecen a R4, tal que X menos Y menos Z menos W es igual a 0. Nos piden calcular W intersección, que es W1 intersección W2, y calcular la dimensión de W1 más W2. Listo, ese es el problema. Entonces, para calcular esas dos cosas, primero tenemos que encontrar las bases. Paso 1. Base de W1. ¿Cómo se encuentra la base? ¿Qué dicen? ¿Cómo encontramos la base? ¿Nada? Para encontrar la base de W1, la condición de ese subespacio, que es esta, en un vector B que pertenece a W1. Eso hay que hacer, ¿no? La condición del espacio vectorial, de la condición del subespacio, hay que despejar cualquiera de las variables. ¿Qué tal si despejamos Z? Va a ser X más Y más W. Y eso en un elemento genérico de W1. ¿Cuál es el elemento genérico? El que está ahí adelante, ¿no?
X, Y, Z y W. Eso pertenece a W1. Entonces reemplazamos esa condición. X, Y, Z, perdón, no Z, ¿no? X, Y y Z es X más Y más W y coma W. Y esto se puede escribir así. X, 0, X, 0 más 0, Y, 0, Y y 0 más 0, 0, W, W. Así se puede escribir, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, Sí, esto se puede escribir así también, ¿no? X, 1, 0, 1, 0 más Y, 0, 1, 0, 1, 0 y más W, 0, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Y esa es la base. Por lo tanto, la base de W1 es igual a esos vectores. 1, 0, 1, 0. Punto y coma, 0, 1, 0, 1. Coma, ¿estamos bien? Creo que me pasa 1. Revisaremos. Revisaremos. Tengo 5 componentes ahí. El primero va a ser X, 0, 1, 0. Ese está bien. El segundo va a ser 0, 1, 1, 0. Ahí está el error, ¿no? En este está el error. En este está el error, ¿no? Va a ser 0, Y, Y, 0, porque solo tiene 4 componentes. No, no tiene 5. Y entonces, este está mal. Eso va a ser 0, 1, 0. Listo. Y entonces, esa operación está bien. La base va a ser 0, 1, 1, 0 y va a ser 0, 0, 1, 1. Esa es la base de W1. ¿Y cuál es su dimensión? ¿Qué es la dimensión? La dimensión es igual a los vectores no números que hay en la base, ¿no? Al número de vectores no números que hay en la base. En este caso son 3 vectores, entonces su dimensión es 3. Así va a ser. Y de la misma forma hacemos para W2. Para W2. ¿Cuál es su condición? Ahí está su condición. X menos Y menos Z menos W. X menos Y menos Z menos W igual a 0. De ahí despejamos cualquiera de las variables, la más fácil. Y esto lo reemplazamos en un vector B genérico del subespacio. X, Y, Z, W, que pertenece a W2, ¿no? Los elementos de W2, ahí está, son de esa forma, genéricos. Entonces, esto va a ser B igual a X, que es Y más Z más W, coma, Y, Z y W. Y lo separamos, ¿no? Esto va a ser Y, Y, 0, 0. Más, esto va a ser Z, 0, Z, 0. Más, esto va a ser W, 0, 0, W. Así va a ser, y esto se puede escribir así. Y de ahí tenemos la base. Base de W2. ¿Qué son esos vectores que nos han salido? Es 1, 1, 0, 0. Es 1, 0, 1, 0. Y el último es 1, 0, 0, 1. Listo. ¿Y cuál es su dimensión? Dimensión de W2 es el número de vectores no nulos que hay en la base. En este caso, 3. Así es. Ya, ese sería el paso 1, encontrar las bases de W1 y W2. El paso 2, vamos a encontrar
W intersección, que es W1 intersección W2. Y entonces para encontrar W1 intersección W2 se tiene que resolver siempre el sistema de todas las condiciones, de los subespacios, ¿de acuerdo? En este caso es X más Y menos Z más W, que es del primer subespacio, X más Y menos Z más W igual a 0. Y la condición del segundo subespacio es X menos Y menos Z menos W igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a encontrar W intersección. Para resolver, ya sabemos, hay que escalonar, ¿no? Cero y 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es sumar, ¿no? La fila 2 más la fila 1 en la fila 1. 1 y 1 hace 2, menos 1 y 1 hace 0, hace menos 2, menos 1 y más 1 hace 0. Y es 0 y queda 1, menos 1, menos 1, menos 1 y 0. Podemos hacer un medio de la fila 1 en la fila 1 y podemos hacer un medio de la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. ¿Cómo sería? Esto sería 1, 0, menos 1, 0 y un medio por 1 sumando sería 2, un medio por 1, sí, 1 más 1 sería 2, menos 1, menos por menos, estamos bien, veremos eso. No, no sumando, restando, ¿no? Tenemos que restar, borraremos eso entonces. Restamos. Menos un medio de la fila 1 más la fila 2. Entonces, menos 2 por menos un medio es menos 1 más 1 hace 0. Este es 0. Menos por menos es más. 2 por un medio es 1. Menos 1 es 0. Y este es menos 1. Este está mal, ¿no? Este es menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí. ¿Está bien? Y entonces, esta columna es para X, esta columna es para Y, esta columna es para Z y esta columna es para W, ¿no? Del sistema escalonado tenemos que X menos Z es igual a 0 y Y menos W es igual a 0. Y estas son las condiciones del conjunto intersección. Por lo tanto, W intersección va a ser igual a ¿qué? A X, Y, Z y W que pertenecen a R4, tal que X sea igual a Z y Y sea igual a menos W. Ese es el subconjunto. Ya hemos respondido la primera, ¿no? Encontrar W intersección. Ahora, paso 3. Necesitamos una base. Base de W intersección. ¿Qué se hace con la base de W intersección? Como hace rato, como en el paso 1 y 2, las condiciones del problema, X igual a Z y Y igual a menos W, en un vector genérico de ese conjunto de intersección, que sería X, Y, Z y W, ¿no? Reemplazando, X es Z, Y es menos W, Z y W. Y esto se puede escribir así, Z, 0, Z y 0, más 0, menos W, 0 y W. Así es, y de ahí podemos sacar la base. Z es 1, 0, 1, 0, más, aquí pueden factorizar signo negativo o positivo, no interesa, cualquiera. 0, menos 1, 0, 1. Y eso es, la base de W intersección es igual a 1, 0, 1, 0, más 0 menos 1, 0, 1. Así es. ¿Y cuál es su dimensión?
Dimensión de W intersección es el número de vectores no nulos que hay en la base. En este caso, 2. Ya está. ¿Qué más nos pedía? El problema. Ahí está. Calcular W1 intersección W2, que ya hemos calculado, y nos pide la dimensión de W1 más W2. Y ese sería el paso 4, ¿no? Paso 4. Para la dimensión de W1 más W2. Eso lo vamos a hacer con la fórmula de la dimensión. ¿Qué dice la fórmula de la dimensión? Dice así, la dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de W1 intersección W2. Así es. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula de la dimensión. Entonces, reemplazando nomás, ¿no? Dimensión de W1, por eso nos calculado las dimensiones. Ahí está. Dimensión de W1, 3. Dimensión de W2, 3. Dimensión de W1 intersección W2 es 2. Reemplazando, sería 3 más 3 menos 2. 3 más 3 es 6, menos 2 es 4. Y esa es la dimensión de W1 intersección W2. Así es. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué dicen? Ingeniero, ¿podría volver a explicar, por favor, cómo determina las bases? Por favor. ¿Las qué? Las bases de W1 y W2. Ya, Por favor. recalcular la base de un conjunto. Hay que agarrar la condición. Esta es la condición, ¿no? Esa es la condición. Y de esa condición se despeja cualquiera de las variables. Y se reemplaza esa variable despejada en un elemento genérico de W o del subespacio. Cualquiera sea, ¿no? El elemento genérico siempre está aquí, en este lugar. Ese es el elemento genérico. Entonces, si reemplazamos Z igual a X más Y más W en el elemento genérico, en vez de Z colocamos X más Y más W, ¿no? Y lo que resta es simplemente separar, ¿no? Aquí es igual a la suma de vectores, es igual a la suma elemento a elemento. Y entonces podemos hacer el camino inverso, ¿no? De la suma, separar. Entonces el primer elemento solo tenía coordenadas X, el segundo vector solo tiene coordenadas Y y el tercer vector solo coordenadas W. Luego factorizamos la variable X, Y, Z o W, cualquiera que sea, la factorizamos y nos van a quedar unos vectores numéricos. Esos vectores numéricos son la base del subespacio que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Y su dimensión es el número de vectores no nulos que hay en la base. En este caso son 3 vectores no nulos. Por lo tanto, su dimensión es 3. Lo mismo para todos los casos, ¿no? En el caso 2, la condición es X menos Y menos Z menos W igual a 0. Y despejamos cualquiera de las variables y reemplazamos en el vector genérico. Separamos la suma de vectores y extraemos los vectores numéricos. Esa va a ser la base. En el caso de la intersección, las condiciones eran 2. Entonces, si las condiciones son más de 1, 2, 3 condiciones, las 3 condiciones hay que tratarlas de poner en una misma variable, ¿no? Hay que tratar de llevar a una sola variable. En este caso no se puede porque son bien diferentes, ¿no? Por un lado hay XZ y por otro lado hay YW. No se puede. Si se pudiera, hay que resolver el sistemita y hay que ponerlo en función de una misma variable. Y esa variable despejada se reemplaza de nuevo
en un vector genérico, aquí nos hemos olvidado, que pertenece al subespacio en cuestión. De nuevo, separamos la suma, encontramos los vectores numéricos y esa es la base. ¿De acuerdo? Y cuando nos pidan dimensiones, es bueno utilizar esa fórmula, ¿no? La fórmula de la dimensión. La fórmula de dimensión que dice la dimensión de la suma es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo subespacio menos la dimensión de la intersección. ¿Listo? Así es. ¿Algo más, jóvenes? Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ok, haremos otro problema parecido. Todos son parecidos, no vamos a hacernos problema de eso. A ver. Ok, ahora haremos este. Dice, si se dan los subespacios W1, igualito que el anterior, tal que X más 2Y menos Z más W es igual a 0, ¿está bien? X más 2Y. Y X menos W es igual a 0. Ese es el primer conjunto. El segundo conjunto es 1, 1, 0, 0 y 2, 1, 2, 1. Dice encontrar el espacio suma. El subespacio suma, que es igual a W1 más W2. Listo. Entonces, para encontrar el espacio suma o el espacio intersección, podemos hacer como si. Podemos encontrar primero las bases, ¿de acuerdo? Encontrar las bases. Para esto, para base de W1, ¿qué tenemos que hacer? Las condiciones en un vector genérico del subespacio. ¿Cuáles son las condiciones? X más 2Y menos Z más W igual a 0 y el otro X menos W igual a 0. ¿Está bien? Ahora, aquí puede ser que no esté bien despejado la operación, ¿no? Para eso es mejor intersectarlo. Es decir, hay que escalonarlo mejor, ¿ya? Para escalonar, 1, 2, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1 igual a 0. Eso tenemos que escalonar. ¿Ya? A ver qué podemos hacer. Ajá. Podemos simplemente sumar también en este caso, ¿no? La fila 1 más la fila 2. En la fila 2, 1 más 1 es 2. Ah, perdón, en la fila 1 más la fila 2 en la fila 2, ya, al revés. Ok. Entonces es 1, 2, menos 1, 1, sumando 1 y 1 es 2. 0, 0 y 0. 1 menos 1 es 0, ¿no? 0. ¿Qué más podemos hacer? 1/2 de la fila 2 en la fila 2. Y además podemos hacer menos 1/2 de la fila 2 más la fila 1 en la fila 1. Entonces sería menos 1/2 de la fila 2 más la fila 1 en la fila. ¿Está bien lo que nos echó? Creo que hay un error, ¿no? Y si está mal, Vicky. Sí, está mal. A ver, borraremos de nuevo. Borraremos esto. Me he olvidado los números del centro, ¿no? Los he copiado nomás. A ver, borraremos. ¿Qué queremos hacer? Eso estaba mal. A ver. X más 2Y menos Z más W. Sí, eso es. Y X, Y, Z, Z menos W.
Sí, lo que podemos hacer es eso, ¿no? Podemos poner la fila 2 más la fila 1 en la fila 1. No hay mucho problema. Y esto borramos. Esto borramos. La fila 2 más la fila 1 en la fila 1. 1 más 1 hace 2. 2 más 0 es 2. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. 1, 0, 0, menos 1. Ahora es necesario hacer otra operación. Ya no es necesario, ¿no? Porque si resto o sumo a la segunda, van a aparecer los dos valores en el centro que no me convienen. Entonces, hasta ahí se puede simplemente por eliminar un término, nada más. ¿Qué va a quedar? Entonces queda aquí 2x más 2y menos z es igual a 0 y x menos w es igual a 0. De la segunda no hay donde perderse, x tiene que ser w, ¿no? Y en la primera hay que poner alguna de las funciones, alguna de las ecuaciones en función de la otra, no, alguna de las variables en función de la variable que se está repitiendo. La que se repite, ¿cuál es? Es x, ¿no? Entonces despejamos cualquiera. ¿Qué tal z? Z que sea 2x más 2y. Así es. Este en realidad deberíamos escribir al revés. Este de aquí. W es igual a x, ¿no? X es lo que se repite. Y eso lo reemplazamos en un vector B que pertenece a W1. ¿Cómo es ese vector B? Es X, Y, Z y W, que pertenece a W1. B sería X, es X nomás. Y, ahí está, es Y nomás. Z es 2X más 2Y y W es X. Así sería. Ahora este vector lo separamos. Va a ser 1, 0, 2 y 1. Estamos mal. Con X estamos trabajando, ¿no? Va a ser X, 0, 2X y X. Más va a ser 0, Y, 2Y y 0. B va a ser X, 1, 0, 2, 1. Más Y, que va a ser 0, 1, 2, 0. Listo. Y con eso tenemos la base de W1. Que es la base, es 1, 0, 2 y 1. Y el otro es 0, 1, 2, 0. Listo. Así es. Ahora, para la base de W2. Para la base de W2. ¿Y qué es W2? Ahí está W2. ¿Cuál sería su base? ¿Cuál es la base de W2? ¿Qué dicen? Esta misma es la base. Esta misma es la base, ¿no? Lo único que hay que fijarse cuando nos dan así el conjunto es que no sean repetidos. En este caso no son uno múltiplo del otro, ¿no? Hay que fijarse que no sean repetidos o uno múltiplo del otro. En este caso, como solo son dos, está clarito que no son repetidos ni es múltiplo del otro. Pero si hubieran más, si aquí me hubieran dado más conjuntos, más vectores, ¿no? Unos 5, digamos, hay que ver si alguno es repetido o es múltiplo del otro. La base tiene que ser linealmente independiente, es decir, todos distintos, ¿no es cierto? Como aquí los dos son distintos, esa es la base de W2, ¿ya? La base de W2 es igual a esos vectorcitos, que eran 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y el otro vector es 2, 1, 2, 1. 2, 1 y 2, 1. Listo, ya tenemos las dos bases. Ahora queremos encontrar el espacio suma.
que es igual a W1 más W2. El espacio suma siempre es el espacio generado por la unión de las bases, ¿ya? Es el espacio generado por la base de W1 unión la base de W2. Así va a ser. Entonces, ¿qué es eso? S más es igual. La base de W1, ahí está. Es 1, 0, 2, 1. 0, 1, 2, 0. Y unimos a la base de W2. Ahí está la base de W2. Es 1, 1, 0, 0. Y el otro vector es 2, 1, 2, 1. ¿Listo? Así es. Este es el espacio generador. Ahora, este espacio generador, ¿no? Es, así le pondremos. No, está bien. Todo esto es el espacio, es el conjunto generador, de el subespacio suma. ¿Cuál es la diferencia entre un generador y una base? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto generador y un conjunto base? Que la base empieza a partir del conjunto generador o viene del Ya, conjunto está generador. bien, está bien eso. A partir del conjunto generador se origina la base, pero hay una diferencia entre lo que es base y es generador. Por ejemplo, en este ejemplo, para la base de W2, la base de W2 es igual que el generador de W2. Esto es un conjunto generador. Y hemos dicho que es igual a la base. ¿Por qué? Porque los vectores son distintos. Como son solo dos, está clarito que los dos son distintos vectores, ¿no? No hay uno múltiplo del otro. Entonces, esta es la diferencia entre un conjunto generador y una base. Un conjunto generador es también una base, pero es una base que puede tener, eh, que no todos sus vectores son parte de la base, o sea, tiene vectores repetidos. Eso es el generador, ¿no? Pues se dice es una base, es un conjunto ineficiente para encontrar bases. En cambio, una base, como se dice, una base es el conjunto más pequeño que siempre va a ser todos sus vectores diferentes. Esa es la diferencia. El conjunto generador tiene vectores repetidos. Puede ser base, pero tiene vectores repetidos. Para que sea base hay que sacar todos esos repetidos, ¿no? Y en cambio, el que es base ya no necesita que le saquemos nada. Ese es base. Se queda así como está. Esa es la diferencia. Entonces, como este es conjunto generador de S, puede tener vectores repetidos. Así le ponemos. Puede tener vectores repetidos. Y entonces, para encontrar la base de S, entonces, así ponemos, ¿no? Entonces, para encontrar la base de subespacio suma, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que extraer esos vectores repetidos, ¿no? Que no son linealmente independientes, es decir, que no son repetidos. Linealmente independientes o repetidos. ¿Listo? Así es. Y entonces, ¿cómo se extraen los vectores? ¿Ya hemos hecho eso, no?
Ahí tenemos un conjunto y queremos encontrar una base de ese conjunto. Así estamos diciendo. Es un conjunto generador, por lo tanto, hay que verificar pues si todos los vectores son diferentes o hay algunos repetidos. Y para eso era el procedimiento que hacíamos para encontrar la base. ¿Cómo se encuentra la base? ¿Qué Escalonando. dicen? Eso es, escalonando. ¿Pero escalonamos qué? Escalonamos con el pivote. Eso es, ¿no? Primero, entonces aquí ponemos, ¿no? Para la base de el conjunto suma, este no es la base, ya hemos dicho, ¿no? Es el conjunto generador, está ahí, ¿no? La suma de dos subespacios siempre se va a encontrar con el conjunto generador que resulta de unir las bases de los dos subespacios. Entonces los hemos juntado en un solo conjunto. Ahora ese conjunto tiene vectores repetidos, hay que verificar. Y entonces, para encontrar la base, primero se plantea la matriz A, ¿no? ¿Qué es la matriz A? Aquella matriz que tiene como columnas a los vectores dados. Uno, perdón, siempre me pasa esto con esto. Aquí está. ¿Cuáles son los vectores dados? Ahí está 1, 0, 2, 1. El otro vector es 0, 1, 2, 0. El otro vector es 1, 1, 0, 0. Y el otro vector es 2, 1, 2, 1. ¿Listo? Y lo que hacemos es escalonar, ¿no? Para escalonar, uy, ya no hay campo. Aquí. 1, 0, 2, 1. 0, 1, 2, 0. 1, 1, 0, 0. 2, 1, 2, 1. Utilizamos el método del pivote. ¿Cómo se encuentra la base? ¿Qué dice el método del pivote? Todas aquellas columnas que tienen pivote se corresponden con un vector de la base. Así dice, ¿no? Y entonces escogemos este que sea el pivote. Y hacemos que sea 0 todo lo que está por debajo del pivote. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. 1, 0, 1, 2. 0, 1, 1, 1. Menos 2 más 2 hace 0. 0 menos 2 sigue 2. Menos 2 más 0 es menos 2. Menos 4 más 2 es menos 2. Más 1 menos 1, 0. 0. Menos 1 y menos 1. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ok, listo. Ahora en la segunda columna, escogemos el pivote y hacemos 0 todo lo que está por debajo del pivote, ¿no? Menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. Y eso va a ser 1, 0, 1, 2. 0, 1, 1, 1. 0 menos 2 más 2 es 0. Menos 2 es menos 4. Menos 2 es menos 4. 0, 0, menos 1, menos 1. Listo, ya tenemos dos pivotes. Y escogemos otro pivote. Ahora fíjense que la fila 2, la fila 3 y la fila 4 son igualitas. Es decir, el pivote que voy a escoger está a la misma altura. Puedo escoger o en la fila 3 o en la columna 3 o en la columna 4. En cualquiera de los dos. Siempre se estila escoger de izquierda a derecha. Primero la columna 1, la columna 2 y la columna 3 y la columna 4, así siguen, ¿no? Pero no siempre es necesario. Si quieren, pueden escoger la otra. Por ejemplo, escogemos esta. Y hacemos menos un cuarto de la fila 3 más la fila 4 en la fila 4. Y va a quedar así. Aquí voy a copiar, ¿ya? 1, 0, 1, 2. 0, 1, 1, 1. 0, 0, menos 4, menos 4. Menos por menos da más. 4 sobre 4 da 1, menos 1 hace 0. 0 y 0, ¿no?
Eso es. Y de ahí sacamos la base. Por lo tanto, la base de S suma a qué es igual. El primer pivote corresponde al, así le pondremos aquí, con otro color. Este es el vector B1, el vector B2, el vector B3 y el vector B4. Listo. El primer pivote corresponde al vector B1. El segundo pivote corresponde al vector B2, ¿no? Porque el vector B2 es la columna. Y el último pivote corresponde al vector B4. Esa es una base. Ahora, si hubieran escogido el otro, si hubieran escogido este otro, hubiera cambiado la base, ¿no? B1, B2 y B3 hubiera sido, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Este conjunto generador contiene una base, pero como es generador, no es tan eficiente. Quiere decir que tiene vectores repetidos. Entonces, siempre hay que hacer ese procedimiento. Puede ser que los vectores no sean repetidos también, como hemos visto para W2, ¿no? Entonces, en ese caso, me van a salir 4 pivotes. Quiere decir que los 4 se toman en cuenta. Si solo me salen 2 pivotes, tenemos que tomar solo esos 2 vectores que aparecen en los pivotes. ¿De acuerdo? Así va a ser. Y entonces, esa va a ser una base, la base del espacio suma. Cambiaremos de color. ¿Cuáles son? Es 1, 0, 2, 1. El otro es 0, 1, 2, 0. Y el otro es 2, 1, 2, 1. Eso es la base. Listo. Ahora, por último, queremos encontrar el subespacio suma. ¿Cómo se encuentra el subespacio suma? ¿Qué dicen? ¿Mm? Con la fórmula, ingeniero. ¿Cuál fórmula? ¿Con cuál fórmula? ¿Con la que nos ha anotado hace ratito? Sí, No, Gela. esa fórmula es para encontrar solo la dimensión. A mí me están pidiendo el conjunto. Quiero encontrar el conjunto. Entonces, lo mismo, pues. Para encontrar el conjunto, se dice, así anotaremos bien, ¿no? Para encontrar el subespacio suma, a partir de su base, ¿no? Entonces, un vector genérico de el subespacio suma es combinación lineal de los vectores de la base. Mucho que grave, base con B chica. De los vectores de... No borra. Así es. Eso tenemos que hacer entonces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser un vector genérico? Si nos fijamos, si W1 tiene un elemento genérico de 4 componentes, X, Y, Z y W, y W2 tiene un conjunto generador de 4 componentes, la suma de esos dos también va a tener un vector genérico de 4 componentes, ¿no es cierto? Entonces, un vector genérico es de esta forma. Para la suma, un vector genérico sigue siendo de esta forma. ¿Ya? Ese vector genérico de esa forma tiene que ser combinación lineal de la base. Ya nos dicho, la base y el generador son bien parecidos. ¿Cuál es la única diferencia que tienen? Que el generador puede tener vectores repetidos. Entonces se sigue cumpliendo esa misma condición, ¿no?
Cualquier elemento genérico del conjunto siempre es combinación lineal de los vectores del mismo conjunto. Es decir, que cumpliendo lo mismo porque el conjunto generador es bien parecido a la base. La única diferencia entre los dos es que el generador puede tener vectores repetidos. Eso nomás es. Listo. Y entonces, esa base me van a dictar, ¿ya? 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 1. Vamos a la otra hoja. Entonces, el vector B, que es genérico, que pertenece al espacio suma, que todos tienen esa forma, es combinación lineal de la base de S suma. ¿Y cuál era la base de la S suma? Me dictan los vectorcitos, por favor. Era 1, 0, 2, 1, ¿está bien? El otro, ¿cuál era? 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0. 0. Ya, y el último. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. ¿Listo? Y entonces hacemos cumplir eso, ¿no? K sub 1 de 1, 0, 2, 1, más K sub 2 de 0, 1, 2, 0, más K sub 3 de 2, 1, 2, 1, va a ser igual a X, Y, Z y W. Listo. Y hay que formar el sistema, ya sabemos, ¿no? El sistema va a ser K sub 1 más 0K sub 2 más 2K sub 3. 0K sub 1 más K sub 2 más K sub 3. El otro es 2K sub 1 más 2K sub 2 más 2K sub 3. Y el último es K sub 1 más 0K sub 2 más K sub 3 es igual a X, Y, Z y W. ¿Ya? Y de ahí tenemos el sistema, ¿no? Igualando K sub 1 más 0K2 más 2K3 es X. 0K1 más K2 más K3 es Y. 2K1 más 2K2 más 2K3 es Z. Y el último sería K sub 1 más 0K2 más K3 es igual a W. Y hay que resolver el sistema. Resolveremos. De nuevo. Para resolver, esto es 1, 0, 2, ¿no? X. 0, 1, 1, Y. 2, 2, 2, Z. 1, 0, 1, W. ¿Están bien esos numeritos, jóvenes? Revísenlo, por favor. Sí. Ok, listo. Y entonces escalonamos nada más, ¿no? La clásica. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. Va a ser 1, 0, 2, X. 0. Aquí podemos hacer una cosa antes de eso, ¿no? Haremos así. Antes, no me he fijado. Borraremos esto primero. Para librarnos de 1, primero podemos hacer menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3 y ahí eliminamos casi todo, ¿no? Y luego podemos hacer menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. Entonces sería haciendo estas operaciones 0, 1, 1, 2, 0, 0, Y.
Y dice menos 2 veces la fila 2 más la fila 3. Z menos 2X, ¿no? Eso es. Y esto es 1 menos 1 es 0, 0, 2 menos 1 es menos 1. W menos X. Así sería. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer menos 1/2 de la fila 3. En la fila 3 le pondremos ese pasito aquí. 1, 0, 2X. 0, 1, 1Y. 1, 0, 0. Z menos 2X sobre 2. 0, 0 menos 1. W menos X. Listo. Ahora podemos hacer menos la fila 3 más la fila 1 en la fila 1, ¿no? Esto podemos hacer. No me interesa la fila 2 tocar, ¿no? Porque siempre va a quedar un elemento en el centro, en la columna 2. El 1 que está en la columna 2 nunca va a cambiar, ¿no? Por eso no estoy haciendo operaciones sobre la fila 2, porque no me sirve. Lo que me interesa es la columna 1, la 3, y la fila 1, la fila 3 y la fila 4. Entonces, menos la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. Va a ser 0, 0, 2, X menos Z menos 2X sobre 2. Así va a ser 0, 1, 1, Y, 1, 0, 0, Z menos 2X sobre 2 y 0, 0 menos 1, W menos X. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Inge es Z menos 2Y. ¿Dónde? ¿Dónde hay error? Desde el inicio, Inge. ¿Por qué? Menos fila 2 más fila 3 en la fila Ya. 3. Aquí nos en fila 1 nos utilizado, ¿no? Este está mal entonces. Este término está mal, ¿no? Fila 2 más fila 3 hemos dicho. Y menos fila 1. El primero, Z menos 2X. No, está mal también. A ver, revisaremos de nuevo. Borraremos. Menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. La fila 3 es Z. Menos 2 veces la fila 2 es Y. Z menos 2Y entonces sería. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. Fila 1 es X y fila 4 es W, menos X sería. Eso sería, ahora sí. Entonces, arreglaremos esto. Este es 2Y, ¿no? 2Y. Entonces, este también va a ser 2Y. Esto es 2Y. Ahora sí, ¿está bien, jóvenes? Revísenlo. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, y la última operación sería, ¿no? Aquí, menos, 2 veces la fila 4 más la fila 1 en la fila 1. Así va a ser. Y con eso va a ser 0 menos 2 más 2 es 0. X menos Z menos 2Y sobre 2 más 2 veces W menos X. Así va a ser. Va a ser 0, 1, 1, Y. Va a ser 1, 0, 0. Z menos 2Y sobre 2 y va a ser 0, 0 menos 1 W menos X. Así va a ser. Ya no se puede escalar porque siempre en cada columna va a quedar un numerito. ¿De acuerdo? Entonces, no sirve de nada hacer, ¿no? La fila 3, la fila 4 más la fila 2, porque siempre va a quedar un 1 en la segunda columna. O sea, la idea aquí es tratar de encontrar todas las filas que son 0, todas las filas nulas, y no se encuentra en la primera. Y entonces ahí se analiza el rango. Rango de A, rango de AB. Rango de A,
3, ¿no? Rango de AB, 4. 4. Eso es, rango de A es 3, rango de AB es 4. Como el rango de A es distinto del rango de AB, sistema inconsistente, ¿no? Inconsistente. ¿Qué tengo que hacer para que el sistema sea consistente? ¿Cuál es la condición para que el rango de A sea igual al rango de AB? ¿Mm? ¿Cuál es la condición para que el rango de A sea igual al rango de AB? Tengo que rebajar el rango, ¿no? El rango nunca va a aumentar. Entonces al rango de AB tengo que bajarle para que sea 3. Y eso se hace siempre solo si X menos Z menos 2Y sobre 2 más 2W menos X es 0. Si eso se hace 0, entonces los rangos de A es igual al rango de AB. ¿Están de acuerdo? Y ese es el conjunto suma. El conjunto suma va a ser igual a X, Y, Z y W, que pertenece a R4. ¿Y cuál es su condición? Esa es su condición, la que nos puesto. 2X menos 4X sería menos 2X, ¿no? Simplifíquenmelo esa expresioncita, jóvenes, la que está igualada a 0 y me dictan. 2X menos 4X menos 2X menos 2X. Menos Z menos 2Y menos 4W. Menos Z más 2Y menos más 4W. Igual a 0. ¿Así es, jóvenes? Sí, eso es entonces el conjunto. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? Ok, haremos otra preguntita. Déjenme buscar. Ujú. Estaremos. Si W1 es igual a X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que X es igual a Y más Z, W2 es X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que X más Y más Z es igual a 0. Entonces dice calcular W1 suma directa con W2. ¿No? Eso nos pide. Entonces, hemos dicho, ¿no? W1 suma directa con W2 es igual, o pondremos así, ¿no? Es lo mismo que W1 más W2, pero con la condición. ¿Cuál era la condición, jóvenes? ¿Cuánto es suma directa? Cuando la intersección de W1 y W2 está... Eso es, ¿no? Es suma directa. Es una suma con la condición de que W1 intersección W2 siempre tiene que darme el vector nulo. Eso es. Y entonces, antes de hacer cualquier operación con suma, lo primero que hay que ver es la intersección. Entonces, para la intersección,
para W1 intersección W2. ¿Qué se hace para W1 intersección W2? ¿Qué se hace? Se resuelven las condiciones. Esta es la condición del primero y esta es la condición del segundo.